Continuando con nuestra serie de ejemplos resueltos sobre el cálculo de volumen de sólidos de revolución, vamos a encontrar el volumen del sólido que se genera al rotar esta superficie que tenemos aquí ilustrada con estas líneas verticales en blanco con respecto al eje Y. Esta superficie está formada por la curva y igual logaritmo natural de x, la recta y igual 3, la recta y igual 1 y la recta x igual a e a la 4. Si queremos entonces encontrar el volumen del sólido que se genera, lo primero que vamos a hacer es seleccionar si queremos que el diferencial con el que encontramos el volumen gire de forma paralela a nuestro eje de giro de forma perpendicular. Vamos a seleccionar que sea perpendicular. Veámoslo aquí. Si hubiésemos escogido que fuese paralelo el diferencial, tendríamos un problema, y es que si lo dibujamos aquí o si lo dibujamos acá, miren, vamos a tocar en el primer caso a y igual 3 arriba y a y igual 1 abajo, y en el segundo caso a y igual logaritmo natural de x y a y igual 1. Tenemos dos puntos distintos, entonces nos tocaría partir el problema en dos, mientras que si lo hacemos como originalmente lo planteamos con el diferencial perpendicular, vamos a tocar siempre, atención, a esta recta x igual a e a la 4 y a la curva y igual logaritmo natural de x. Esto nos facilita resolver el problema. Igual, solucionándolo con los diferenciales de forma paralela, también debemos llegar a la misma respuesta. Entonces, dicho esto, debemos entender qué se genera cuando hacemos girar este diferencial. Como es perpendicular, sabemos que siempre que sea perpendicular se va a formar una arandela, y aquí tenemos una representación. Entonces necesitamos encontrar el volumen de esta arandela y sumar entonces todas las arandelas que van desde este punto hasta este punto. Entonces vamos a decir que el diferencial de volumen va a ser igual, voy a mejorar un poco esta B para que no parezca una R, ahora sí, va a ser igual a ¿quién? Al área de la arandela por el espesor de la arandela, y el área de la arandela es el área de la circunferencia grande menos el área de la circunferencia pequeña, que es el, digamos, hueco de la arandela. Entonces el área de la circunferencia grande es pi r2 al cuadrado menos el área de la circunferencia pequeña es pi R1 al cuadrado. Simplemente es notación, a veces le hemos puesto R1 al grande y R2 al pequeño, no importa, esto multiplicado por el espesor que es de Y. Para nosotros obviamente nos parece mucho mejor mostrar esto con el pi de factor común, R2 al cuadrado menos R1 al cuadrado de Y. Y necesitamos encontrar el volumen. Para encontrar el volumen, ¿qué debemos hacer? Para encontrar el volumen debemos integrar. Entonces vamos a integrar este diferencial, que es pi que multiplica a R2 cuadrado menos R1 cuadrado de Y. ¿Y de dónde hasta dónde va a ir nuestra integral? Miren, como es diferencial de Y, vamos a ver la Y desde dónde hasta dónde está. Va desde Y igual 1 hasta Y igual 3. Entonces nuestra integral va desde 1 hasta 3. Si resolvemos esta integral, entonces obtenemos el volumen que necesitamos. Pero tenemos un problema, y es que la integral está en términos de Y y nosotros tenemos R2 y R1. Entonces necesitamos encontrar quién es R2 en términos de Y y quién es R1 en términos de Y. Vamos a ver eso entonces a continuación. Comencemos con R2. Miren, R2 va a ser el radio más grande de la arandela. ¿Cuál es el radio más grande? Miremoslo aquí. Va a ser esta distancia que hay de acá hasta acá. Y esta distancia que hay de este punto a este punto es constante. ¿Cuántas unidades son? Son e a la 4 unidades. Entonces vamos a escribir e a la 4. Siempre va a ser esa distancia. Ahora, ¿cuál va a ser el radio 2? El radio 1, perdón, o sea, el radio menor. El radio 1 va a ser esta distancia que tenemos de aquí hasta aquí. Y esta distancia que tenemos de acá hasta acá siempre es x unidades. Entonces R1 es x. El problema de que R1 sea x es que necesitamos que esté en términos de y. Y para que esté en términos de y, entonces debemos despejar la x de esta ecuación, porque miren, esa x es precisamente la x que siempre está tocando a la curva y igual logaritmo natural de x. Entonces, para despejar de acá, tenemos que si y es igual al logaritmo natural de x, entonces x es igual a e a la y. Entonces vamos a decir que esto es e a la y. Recordemos, propiedades de logaritmos. E elevado a la y tendrá que ser x. Entonces, dicho esto, lo único que nos falta es sustituir en la integral. Vamos a tener que el volumen es la integral que va de 1 a 3 de pi que multiplica a R2, en este caso e a la 4 al cuadrado menos R1 e a la y al cuadrado de y. Reescribiendo la integral, miren, podemos sacar el pi por fuera, integral que va desde 1 hasta 3
Aquí tenemos e a la 4 a la 2 potencia de potencia, multiplicamos exponentes, 4 por 2, 8, y aquí lo mismo, potencia de potencia, tenemos e a la 2y, multiplicamos exponentes y esto de y. Y resolver esta integral en realidad es bastante simple. Miren, simplemente tenemos que el volumen va a ser igual a pi que multiplica, de una vez resolvamos, aquí tenemos e a la 8 es un número, una constante, y la constante por dy pues es la constante por y. Estamos hablando obviamente de la integral. Ahora tenemos que integrar e a la 2y. ¿Cómo integramos e a la 2y? La integral de e a la 2y es e a la 2y sobre 2. Esto evaluado de 1 a 3. ¿Y por qué sobre 2? Recordemos que la integral de una función exponencial multiplicada por su derivada es la función exponencial. Obviamente nosotros no tenemos la derivada, y cuando digo perdón, multiplicada por la derivada de su exponente, es la función exponencial. Aquí no teníamos multiplicado por 2, pero como no teníamos multiplicado por 2, nosotros lo pudimos haber agregado poniendo 2 aquí y poniendo un medio acá, y con eso llegamos a este resultado. Otros que habíamos dicho también cuando habíamos hablado de la integral de la función exponencial, que si la derivada del exponente era una constante, simplemente va a ser la función exponencial sobre esa constante. Entonces nuevamente les recuerdo aquí la integral de e a la f de x por f' de x es igual a e a la f de x, obviamente más e, pero no lo vamos a poner. Miren, tenemos que tener multiplicando a la función exponencial por la derivada de su exponente. ¿Cuál es la derivada de 2y? Es 2, pero yo estoy forzando a que ese 2 esté, entonces por eso voy a poner un medio acá. Entonces la integral de esta porción ahora sí es la función e a la 2y, y como multipliqué por un medio, entonces por eso me queda esto que tenemos acá. Bueno, entonces visto esto, ahora sí vamos a evaluar. Vamos a decir finalmente que el volumen es igual a pi que multiplica a e a la 8 por y, que en este caso es 3, entonces vamos a tener 3 veces e a la 8 menos e a la 6 sobre 2, porque estamos cambiando la y por 3, y 2 por 3, pues ahí está 6, menos pi que multiplica, y vamos a evaluar por 1, e a la 8 por 1 pues es e a la 8, y aquí tenemos e a la 2 por 1, pues entonces es e a la 2 sobre 2. Si resolvemos esto en una calculadora, obtenemos finalmente el volumen, pero podemos dejarlo expresado como está aquí.